Buenas tardes, buenas noches o buenas mañanas a todos los que estáis ahora mismo en directo con Mundo Desconocido. Sois muchos, como puedo ver. Os agradecería que en el chat me pusieseis si se me oye, ya que siempre es bueno tener una comprobación, si se escucha bien. Creo que sí. Bien, veo aquí gente que me está diciendo que sí, que se oye. Uf, el chat está a una gran velocidad. A una gran velocidad. Bien, se oye bien, dice Ana MB. Gracias, Ana. Estupendo. Bien, fantástico. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a cambiar un poco de tema, ya que últimamente parece que en YouTube solo hay un tema. Pues no, el mundo continúa, sigue dando vueltas y hay temas mucho más interesantes que quizás están más allá de el gran tema que todos sabemos que en estos momentos está ocupando la portada de todos los grandes medios de comunicación y de YouTube incluido. Y es ni más ni menos la pavorosa posibilidad de que el planeta Tierra esté bajo una colonización. Antes de nada, y casi por cuestiones legales, casi por cuestiones legales me veo obligado a decirle que no me crea. No me crea, tome todo esto como un cuentecillo de ciencia ficción, o cójalo como usted quiera, o créame, o haga lo que usted quiera con ello. Es usted maduro o madura, una mujer madura o un hombre maduro, como para poder digerir estas cuestiones como a usted mejor le interese. Independientemente que yo piense que es cierto, nadie le está pidiendo aquí que crea a nadie. No somos misioneros de ningún tipo de cuestión de este tipo. Cuando estamos hablando de la colonización extraterrestre de la Tierra, yo la primera vez que empecé a hablar de ello fue hace algo más de 2 años, casi 3 años, cuando llegué a esa conclusión debido a una serie de pruebas que pude recibir, algunas de manera directa y otras de manera indirecta, otras utilizando un cierto grado de perspicacia y, por supuesto, siempre dentro de un grupo de colaboradores del mundo desconocido y de personas afines a estas cuestiones, como por ejemplo, bueno, pues todos aquellos que sabéis que están contactados con estos señores de la estrella Wolf 424. Bueno, cuando llegué a esta conclusión e hice el primer vídeo, os puedo asegurar que me daba bastante, me sentía, para mí era duro explicar a todos aquellos que siguen Mundo Desconocido que quizás nos encontramos bajo un proceso de colonización. Pero no es un proceso de colonización que no es nuevo. No es nuevo, es un proceso en el que quizás llevamos embarcados mucho tiempo y esto, lo que estamos, en el momento en el que nos encontramos ahora, es otra etapa más, ¿no? Una etapa más de una serie de etapas que se han ido llevando. Cuando hablamos de que quizás estamos siendo invadidos o siendo colonizados secretamente por una serie de entidades extraterrestres, que puede ser una o dos o quizás tres, vaya usted a saber, yo creo que la cifra más bien son dos concretamente. Cuando estamos hablando de esta colonización, lo primero que tenemos que pensar es que dentro de la mente humana existe un enorme hándicap y es la imposibilidad de pensar que eso sea posible, lo que se denomina la negación humana. La negación humana es un gran hándicap para poder dar un paso adelante sobre esta importante cuestión. Pero ha habido ya científicos, algunos de ellos no es que yo esté completamente de acuerdo con ellos, pero por ejemplo Stephen Hawking tiene cosas muy interesantes, ya no está entre nosotros hace ya tiempo, pero fijaos, en el año 2004, cuando les preguntan o le preguntan si era interesante hacer una búsqueda de la vida extraterrestre, él dice, o respondió a la National Geographic, dice, creo que sería un desastre, eso es lo que dijo. Dice, sería un gran desastre entrar en contacto con una raza o una civilización alienígena. Eso es lo que dijo Hawkins. De hecho, concretamente, y fue en el año 2010 cuando sus palabras fueron un gran revuelo, ¿no? Dijo Stephen Hawking cuando se ahondó sobre esto, y concretamente lo hizo en Discovery, decía que si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería mucho más parecido al que sucedió cuando Colón desembarcó en América.
Eso es lo que dijo Stephen Hawking. Y además dijo una frase muy reveladora. Dijo, con tan solo mirarnos a nosotros mismos podemos ver cómo la vida inteligente podría resultar ser algo que no nos gustaría llegar a descubrir. Sinceramente pienso que para que Hawkins dijese estas palabras es que algo sabía, algo ya estaba mascullando o alguna información le había llegado. Es muy raro que en un momento concreto de su vida hiciese estas declaraciones. Años después o tiempo después, Hawkins nos dejó. Como he dicho antes, uno de los mayores problemas es la negación. Claro, ¿quién iba a pensar? Es algo tan invisible, tan imperceptible, tan imposible de percibir, de sentir, de oler, de tocar, que lo más fácil es decir, esto es absurdo, esto es ridículo y no está sucediendo. Yo quiero que nos pongamos en contexto. Intentemos ver el universo, bueno, pues de una manera quizás con un poquito más de perspectiva. Vamos a intentar ver el universo, nuestro gran universo, y vemos que tiene una edad que son 13.810 millones de años, nuestro universo, o eso es lo que la ciencia oficial dice. Solo la Vía Láctea, que es la galaxia en la que nosotros nos encontramos, bueno, pues al parecer la cifra es tremenda, tiene 13.510 millones de años. 300 millones de años de que el universo empezase a eclosionar, apareció la Vía Láctea. Nuestro sistema solar es muy jovencito comparado con todas esas cifras. Tiene solamente 4.571 millones de años, es relativamente joven. Y la Tierra, pues también tiene una edad parecida, es un poquito más joven todavía que el sistema solar, ya que solo tiene 4.543 millones de años. Pero si nos centramos en el propio ser humano, digamos que nuestro proceso evolutivo lo sitúa la ciencia en un lejano punto allá sobre los 7 millones de años. Más o menos es cuando ese ser empieza ya a ser algo parecido a un homínido pequeñito, y eso ocurrió hace 7 millones de años. El humano moderno, el que hoy podemos contemplar en las calles, desgraciadamente hoy no lo podemos contemplar en las calles porque estamos sufriendo un confinamiento en muchos países, pero bueno, el humano moderno tiene una antigüedad de 50.000 años. Prácticamente dentro de la escala universal es como una especie de fracción absolutamente minúscula. El tiempo en el que nosotros somos lo que hoy somos. Hace 50.000 años empezamos a convertirnos en esto. Y ya si atendemos a nuestra tecnología en sí o en suma, nos podríamos remontar a unos 2.000, 2.500 o 3.000 años de antigüedad, que eso a escala galáctica pues no es prácticamente nada. Claro, evidentemente cuando estaba mostrando antes este marco lleno de puntitos que estáis viendo aquí, lo que nos damos cuenta es que hay estudios que dicen que solo en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, dice que hay 160.000 millones de planetas. 160.000 millones de planetas solo en nuestra galaxia. Es una cifra enorme, vasta. Sé que las cifras varían, unos dicen más, otros menos, pero lo cierto es que cada vez que el telescopio Kepler apunta hacia una estrella, siempre encuentra un montón de planetas. Es raro ya poder decir que haya estrellas que no tengan planetas. Y de esos 160.000 millones de planetas, muchos de ellos pueden estar situados en la llamada zona verde. Zona verde es donde la vida puede producirse, una zona donde el sol permite no abrasar el mundo y no congelarlo, por supuesto. Asimismo, las características geológicas de ese mundo situado en la zona verde, debido a esa enorme cantidad, 160.000 millones de planetas, bueno, pues nos puede indicar que no es descabellado pensar que la vida haya o se haya vuelto inteligente en otros mundos. Si atendemos a estas cifras temporales, el número de planetas habitados con inteligencia y puede ser sencillamente gigante, gigantesco. Puede perfectamente existir muchísimas civilizaciones que tengan 1.000.000, 2 o 10 millones de antigüedad sobre nosotros. Imaginaos la espléndida o esplendorosa tecnología que pueden tener esas civilizaciones. Para ellos nosotros seríamos poco más que hormigas, con una tecnología muy básica.
Hay una cosa evidente y es que debido al paso del tiempo, y esto le ocurrirá a cualquier civilización como le ha ocurrido a muchos países y como le ha ocurrido al propio ser humano, con el paso del tiempo la evolución inteligente y el desarrollo de su ciencia, tecnología y necesidades energéticas hace que los mundos natales en los cuales todas estas civilizaciones han nacido se vayan viendo constreñidos, necesitan expandirse, necesitan crecer. Llega un punto en el cual sus recursos se quedan cortos en base a esas necesidades que esos mundos, para poder seguir creciendo, puedan llegar a tener. Evidentemente, ya pasamos a un terreno bastante extraño, porque podemos pensar que estas civilizaciones lo que harían en primer lugar sería cosechar su sistema solar. Extraerían todos esos recursos minerales y energéticos de aquellos planetas que estuviesen orbitando alrededor de su estrella y empezarían a desarrollarlo. Muy posiblemente entrarían en contacto con otras civilizaciones. Voy a poner aquí un gráfico en el cual podemos ver cómo es posible que quizás esas civilizaciones fuesen creciendo lentamente y expandiéndose entre diversas estrellas, y ese crecimiento finalmente hiciese que unas y otras desarrollasen su expansión dentro de la galaxia de una manera u otra determinada. Quizás unas con una tecnología más avanzada les permitiría dar saltos más grandes, otras quizás saltos más cortos, otras quizás se reunirían en zonas circulares, intentando encontrar los recursos necesarios para su crecimiento. Otras también tendrían una tecnología intermedia que las permitiese ramificarse y en algún momento concreto existiese contacto entre todas estas civilizaciones. Un contacto que, por supuesto, y debido al propio crecimiento del universo, sería casi inevitable, como podéis ver aquí. Puntos de contacto. Bien, eh, la función principal de todas estas redes que aquí he mostrado básicamente sería el comercio, la necesidad de exploración, esa necesidad de expansión. Haría que unas civilizaciones encontrasen a otras más avanzadas, o quizás menos avanzadas, o quizás con una tecnología semejante. Por supuesto, se crearían redes comerciales parecidas a las que os estoy mostrando, donde culturas intercambiarían una serie de recursos y una serie de elementos tecnológicos e incluso tecnología. Pero lo peor de todo sería qué ocurriría si alguna de estas civilizaciones descubriese ricos mundos en los cuales la civilización inteligente que en ellos se habita o que en ellos habitan no fuese lo suficientemente elevada. Existiría, por supuesto, un proceso de colonización. Creo, y lo mejor que podemos hacer es, para entender mejor lo que podría ocurrir, es ver qué es lo que ha hecho el propio ser humano. Si cogemos nuestro modelo y lo intentamos aplicar a lo que está ocurriendo o lo que puede estar ocurriendo en nuestro universo, es fácil entender cómo sería esa civilización, cómo sería esa cultura que accediese o intentase hacer de otros mundos una especie de colonia. Puede estar ocurriendo, puede haber muchos mundos que hayan sido colonizados y sean literalmente esclavos de otras civilizaciones mucho más avanzadas. Es posible que incluso algunos de estos mundos que han sido colonizados, ni siquiera sus propios habitantes perciban esa colonización. Tal vez sería la mejor forma de poder esclavizar a alguien, esclavizarlo sin que esa cultura, civilización o inteligencia que has invadido llegue a entender que está bajo el dominio de entidades mucho más avanzadas que ellos. Ha habido varios libros que hablan sobre este tipo de cuestiones, de ellos ya hemos hablado. Uno de ellos son Los aliados de la humanidad, de Marshall Vian Sumer. Marshall Vian Sumer fue hace muchos años, allá en los años 90, a finales de los años 90, alguien que empezó a recibir una serie de mensajes, extraños mensajes y atípicos, totalmente diferentes a lo que hasta entonces estaba recibiendo, por todo tipo de federaciones galácticas y todo tipo de personajes como Astar Serán, que todos parecían un tanto extraños. Sin embargo, Marshall Vian Summers empezó a recibir mensajes muy peculiares. En aquellos mensajes
decía que debíamos tener cuidado, que estábamos bajo un proceso de colonización por parte de otras civilizaciones extraterrestres. Decía que lo que hacen esos invasores con el ser humano es lo mismo exactamente que ha hecho el ser humano con todos aquellos países que invadía en su proceso de colonización. No tenemos que ir más allá del siglo XVII, XVIII, XIX o XX, incluso el siglo XVI, para poder entender cómo funciona esta colonización. Los españoles y todas aquellas culturas que invadían otros pueblos, lo que hacían, entre otras cuestiones, eran llevar, por ejemplo, sus religiones. Llevaban sus religiones, sus ejércitos y llevaban muchas bisuterías o quincalla que intercambiaban con los pueblos invadidos. Les daban espejos a cambio de oro, que quizás es lo que esté sucediendo en estos momentos. Tal vez alguien tiene un pacto con estas entidades y estos seres en los cuales existe un intercambio o un falso intercambio en el que desde luego todos nosotros vamos a salir desfavorecidos. ¿Qué es lo que solía hacer el ser humano cuando invadía? El ser humano cuando invadía otros países o cuando invade, que sigue haciéndolo, coloca a los líderes de los pueblos invadidos sacados dentro de las propias gentes a los que invade. Me explico. Por ejemplo, cuando Bélgica invade Ruanda, lo que hace es colocar dentro del mando de la propia Bélgica a ruandeses. Y ahí crea la facción de los Tutsis, que posteriormente aparece esa terrible guerra entre los Hutus y los Tutsis. Esa fue la herencia que dejaron los belgas cuando se marcharon de Ruanda, concretamente. O qué decir, por ejemplo, de la Francia ocupada, cuando los alemanes invaden Francia a mediados del siglo XX, lo que hacen es colocar a un títere, como era la Francia de Vichy, la Francia ocupada, y este a su vez crea una estafa alrededor del mismo que en realidad eran colaboracionistas de los propios alemanes. ¿Qué es lo que ocurrió en el gueto de Varsovia? El gueto de Varsovia, cuando meten dentro de aquel gueto a todos esos judíos y los hacinan terriblemente en aquel punto, colocaron a policías que no eran alemanes, eran también judíos, los llamados capo. Se ha hecho constantemente. Lo han hecho todas las culturas. Dejan esa herencia. Por supuesto, los británicos lo han hecho de manera habitual en esa expansión que comenzó la colonización del llamado Imperio Británico. Entre otras cuestiones, podemos ver cómo ese ejemplo empieza a producirse incluso desde los romanos, que decir, por ejemplo, el prefecto Poncio Pilato, ¿no? Poncio Pilato estaba en Israel y lo que hacía era directamente controlar a todos esos líderes títeres que estaban en el Sanedrín para poder dirigir a ese pueblo de Israel desde las sombras. Eso es lo que hacían. Controlaban de que todo iba por buen camino, mientras los que estaban dirigiendo eran las propias gentes o sus propios pueblos. Puede estar eso ocurriendo en nuestro planeta. Puede que estemos siendo dirigidos por gente como nosotros, seres humanos como nosotros, que por encima de ellos existen unos cónsules o unos prefectos que dirigen sus acciones. Una de las cuestiones más terribles es lo que hacía y lo que hace el invasor humano cuando toma a otros países. ¿Qué es lo que suele hacer? Suele hibridarse con los pueblos invadidos. Efectúa un proceso de hibridación. El más claro ejemplo lo tenemos los españoles con los criollos, ¿no? O por ejemplo los indoamericanos, que sería una especie de homólogo a los criollos. Y todas las culturas invasoras han hecho lo mismo, se han hibridado. Es posible que ese pueblo invasor que quizás está intentando colonizar la Tierra, si no lo ha conseguido ya, está efectuando un proceso de hibridación. Tal vez deberíamos revisar todos los casos de abducciones o gran parte de los mismos, entre los que estuvo gente tan preparada como por ejemplo el psicólogo John Mack. Todos nos acordamos de John Mack y su terrible final. ¿Qué es lo que hacían los pueblos invasores en la Tierra? Cuando estos grandes pueblos invadían a otros, como por ejemplo el pueblo o el Imperio Británico invadía la India, lo que hacía era extraer todos sus recursos naturales. Y para ello utilizaba la mano de obra local. Nunca destruían completamente a la mano de obra local, solamente destruían aquellos elementos que les resultaban incómodos, que les daban problemas.
Para ellos era importante mantener un nutrido grupo de colaboracionistas y gente sometida con el miedo para que efectuase todo ese proceso de extracción. Realmente lo que hacían estos imperios cuando colonizaban era saquear los recursos naturales. Evidentemente, siempre que se ha colonizado un punto, uno de los aspectos más importantes era el control total de los medios de comunicación de aquellos países invadidos, que quizás es lo que esté ocurriendo por parte de estas entidades y sus sicarios dentro de nuestro mundo. Y por supuesto adaptaría todo un abanico importante de leyes para que nada perjudicase a los intereses del invasor, directa o indirectamente. Quién sabe si los escenarios que estamos viviendo ahora pertenecen de una manera directa a un escenario parecido al que estoy comentando. ¿Puede estar ocurriendo todo esto? ¿Puede estar existiendo o podemos estar dentro de una invasión silenciosa? Siempre hemos pensado que los seres extraterrestres en muchas ocasiones, debido a su tecnología y elevado crecimiento, eran gente espiritualmente muy elevada. Pero ¿puede ser eso cierto? ¿Puede ser cierta esa afirmación? ¿O estamos prejuzgando algo en base a un ejemplo que nunca ha existido dentro del propio ser humano? Eran muy exaltados espiritualmente los británicos cuando tomaron la India o tomaron gran parte de aquellos países que colonizaron. ¿O eran los belgas? ¿Eran espiritualmente avanzados los españoles que fueron a las Américas en su día? Yo creo sencillamente que no. Esa invasión, desde luego, si se está efectuando, no puede ser a cara descubierta. Si estuviésemos bajo la invasión o bajo los efectos de una colonización por parte de seres de otros mundos, lo que sucedería es que sería una invasión totalmente silenciosa. Es la única y la más efectiva forma de poder colonizar o invadir a alguien. Nadie se levanta contra aquello que desconoce. Es evidente. Solo tienen que seducir con falsas promesas o incluso con pequeñas bagatelas o con pequeños premios a una serie de personas adecuadas. Para tomar este planeta desde ese punto de vista, solamente hay que atajar o conquistar o dominar los espíritus de unos personajes importantes que dentro de la escena pública internacional, quizás multimillonarios o multitrillonarios, se encuentren. Gente con un gran poder que permitiría estar situado entre esa parte de la pirámide que muestra ese ojo y, por supuesto, toda esa pirámide inacabada que muestra la parcela donde los seres humanos se encuentran. Entre otras cuestiones, lo que incluso crearías sería entre esa élite que tú habrías seleccionado al colonizar, habrías seleccionado una élite y dirías, con estos tipos puedo controlar el planeta porque tienen la industria, los recursos y tienen el poder sobre el resto del mundo como para poder conquistarlo. Si nos damos cuenta, casi el 1% del planeta controla el 90% del resto. No son muchos más. No necesitan mucho más que conquistar o tomar al 1%. Es más, yo me atrevería a decir que quizás con unas 1000 personas o incluso menos sería suficiente para poder efectuar un plan de este tipo. E incluso crearías un culto artificial para vincular a todos sus miembros y que entre ellos no se delatasen por el miedo, una especie de extraño culto del cual muchas personas han llegado a hablar. Y no voy a entrar en este vídeo sobre ese culto porque no es lo que nos toca. Los aliados de la humanidad dicen que esta colonización ya se ha hecho en muchos mundos. Dicen, no piensen ustedes que es el primero. Dice, porque hemos visto muchísimos mundos caer literalmente en manos de los invasores, en manos de los colonizadores, que sería quizás el punto más o la forma de definirlos más correcta. Además, cuentan los aliados de la humanidad algo interesante. Dice que suelen tener una mente colmena. No tienen esa libertad o capacidad de libre albedrío que el propio ser humano tiene. No, ostentan como una especie de ligazón a una mente que está por encima de ellos y que controla sus actos. Es algo parecido a los insectos u otro tipo de... más parecido a los insectos, sí, correcto, una mente colmena. Y por supuesto, según decían los aliados de la humanidad, se están hibridando con los seres humanos. E incluso afirmaban que ya algunos de ellos podían caminar entre nosotros y no serían fácilmente distinguibles.
Comentaban también que estos planes lo suelen hacer en todos los mundos que dominan, que colonizan. El modelo siempre es el mismo. Utilizan la misma estrategia en un mundo, en otro mundo, en otro mundo y en otro mundo que van colonizando para poder obtener todos sus recursos, tanto biológicos como por supuesto naturales, e incluso como pasa en el planeta Tierra, con la ubicación geoestratégica que curiosamente nosotros debemos tener y que es muy interesante para ellos. Como he dicho antes, tienen planes que repiten en todos los mundos y los van levemente adaptando de un mundo a otro. Ahora, eso sí, comentaban los aliados de la humanidad, decían que esta mente colmena tiene un gran problema de adaptabilidad. Quiero decir, cuando sus planes no funcionan bien, les cuesta muchísimo rehacer toda su estructura o rehacer toda su mente para poder adaptarse a ese problema que se les ha surgido. Es como que si lo tienen todo bajo control, nos van a poder conquistar. Pero en el momento que se desbaratan sus planes por algún punto, ellos es como que perdieran los papeles. Eso es lo que comentaban. Hay una cosa muy interesante y es que decían que los ámbitos de influencia son principalmente desde varios puntos. Uno de ellos comentaban que están influyendo a ciertas personas en posiciones de poder y autoridad mediante promesas de mayor riqueza, mayor poder y mayor tecnología. De ese modo, esas personas de alta posición de poder y de autoridad, al final, acaban cooperando con el invasor. En segundo lugar, decían que estaban creando establecimientos ocultos dentro de nuestro planeta donde pueden ejercer lo que ellos denominan influencia mental. La influencia mental con la cual, digamos que se consigue volver a la gente más abierta y más dócil a su voluntad a través de un programa de pacificación. Pacificación o pax romana, que sería una forma de paz en la cual la paz se genera a través del miedo que produce el levantamiento. Como tercer punto dice que esta manipulación o que manipularían nuestros valores e impulsos religiosos para conseguir lealtad del ser humano a su causa. Crearían como una religión artificial la cual los seres humanos se volcarían y de ese modo se conseguiría una especie de colaboracionismo con ellos, una especie de consentimiento. Artificialmente han creado un modelo espiritual adaptado a sus necesidades. Y en tercer lugar, estamos hablando de las abducciones. Tomarían a gente contra su voluntad y a menudo sin conocimiento para crear este famoso programa de hibridación del cual han hablado muchos antes que yo, desde John Mack, incluso Antonio Rivera dentro de la lengua española, o Bud Hopkins, incluso con su famoso libro Intruders. Ha habido muchos, muchísimos autores que han recogido numerosísimos casos de abducciones y que algunos de ellos, desde luego, dan a entender de que todo este extraño plan se está llevando a cabo. Bien, entrar en un punto parecido a este es algo, como ya he dicho en bastantes ocasiones, bastante incluso duro para mí. Es complicado poderos decir o explicaros que quizás estemos bajo una invasión y quizás parte de las cosas que nos están ocurriendo obedecen a esos planes que están llevando a cabo. Me habéis oído hablar muchas veces de los summitas. Los summitas dicen que los ámbitos de actuación sobre la élite básicamente se ciñen en 4 puntos. Y esto ya lo dije en aquellos famosos 3 vídeos en los que hablaba sobre el crash mundial. Que eran las finanzas, era la energía, la salud y las comunicaciones. Eran esos 4 ámbitos donde ellos estaban ejerciendo la mayor presión y el mayor control para poder tenernos a todos bajo su dominio. Básicamente es como consiguen esclavizar inadvertidamente a toda la humanidad. De hecho, los sumitas entristecidos decían que ya existían acuerdos firmados que inhiben la intervención. Hay cierta... Aquí estamos de nuevo. Estaba diciendo que hay ciertas élites que ya han firmado en nuestro nombre pactos con ellos.
Evidentemente no representan a nadie, pero sin embargo han firmado esos acuerdos. Es por ello que hay un enorme interés en crear un gobierno mundial, un gobierno único para que esos pactos sean a nivel planetario, para que afecten a todo el planeta. El planeta Tierra, como ya he dicho en alguna ocasión, es una especie de cristal fragmentado, cristal roto, en el cual son muchos los fragmentos e imposible de encontrar un acuerdo total con todos ellos. Una de las claves y objetivos de estos seres sería el unificar todas las naciones del mundo en un mando único para que ese mando único pueda firmar contratos válidos que afecten a todo el planeta. Ese es uno de los grandes intereses que tiene. Bien, ¿puede estar todo esto ocurriendo? Yo lo dejo ahí. Hay mucha gente que ha pensado o se le ha pasado por la cabeza esta idea. Hay muchas personas que han recibido informaciones al respecto. Y creedme, muchos de ellos, por supuesto, mucho más inteligentes que el que yo estoy, que el que está hablando en estos momentos, y han llegado a la conclusión de que sí, efectivamente nos encontramos bajo un plan de colonización. Pero como he dicho al principio, esto usted lo puede tomar como un cuentecillo de ciencia ficción, que es una forma de tomarlo. Usted puede dejarlo en stand-by o usted puede hacer lo que quiera con toda esta información. También, como he dicho al principio, en ningún caso somos misioneros de ninguna religión que intenta convencer a mucha gente de que algo tan trascendente como esto pueda estar ocurriendo. Bien, voy a hacer lectura de alguna de las preguntas, que sé que vosotros me estáis haciendo preguntas. Vamos a ver. Eh, a ver qué tenemos por aquí. Bien. Bueno, por ejemplo, vemos aquí que preguntan Anthony Paredes Pozada. Nos dice, último mensaje de los sumitas, por favor. Bueno, les hemos pedido una actualización de datos y, por supuesto, esta actualización de datos que le pedimos con respecto a ese crash que se iba a producir, lo tenéis publicado ya en los anteriores vídeos. Si os habéis dado cuenta, algunos de vosotros que seguís esta cuestión más de cerca, parece ser que se están marchando un grupo de ellos, pero no se van a ir todos, sino que hay como una especie de cambio, renovación en base a estos exploradores del planeta Humo. Y ahora mismo, en vez de 200 y pico miembros, creo que la cifra está en unos 198. Y estoy hablando de memoria, quizás me equivoque en estos momentos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Bien, Álvaro Rodríguez dice, pero ¿cómo explica usted sus contactos con habitantes de Humo si establecer contacto con los alienígenas podría ser un desastre? No, y que la élite mantiene tratos con estos seres de otros mundos. Sí, de hecho os diré algo curioso. Les preguntamos por los nombres de quienes estaban detrás y nos dieron una interesante lista. Pero una lista, ya os pasaré esa lista, a ver si la paso, de personajes que están en contactos directamente con ellos, directamente con ellos. Efectivamente, hay acuerdos firmados, intercambio tecnológico. No tiene usted más que leer o ver o escuchar o leer lo que Bob Lazar indicó o contó, o otros muchos, aparte de Bob Lazar, Phil Schneider y otros tantos que estuvieron trabajando en Área 51 y que existía un intercambio tecnológico en ese punto. Es muchísima la gente que está repitiendo lo mismo y concretamente dentro de Área 51 en un punto denominado S4. Sí que es verdad que hay voces que dicen que ya están cambiando esas ubicaciones a otros puntos más seguros. Según cuentan o según he podido leer, por lo general, las bases de esos seres que es presuntamente, y digo, utilizo presuntamente, nos están invadiendo, se encuentran en dos puntos principales. Hay dos puntos principales donde se distribuyen. Uno en enormes naves en órbita, tienen naves en órbita, imagino que lejana órbita, y otro en el fondo de los grandes mares y océanos. E incluso me atrevería a decir que algunos lagos gigantes o lagos grandes también tienen dentro ahí sus bases instauradas. Ellos tienen en muy pocos puntos bases terrestres. Una de ellas es
la famosa Área 51, en la cual se encuentran en cooperación con parte de esa élite en la que supuestamente existe un intercambio tecnológico. Horst Teuber, ¿en qué te basas para asimilar una posible colonización, JL? Saludos. Bien. Bien, Horst. Solamente tenemos que ver las cifras que he dicho al principio. Las cifras que he dicho al principio inevitablemente nos conducen o nos desembocan a que el número de civilizaciones que pueden existir en torno a nosotros puede ser enorme. Pensar que todas esas civilizaciones son buenas, benévolas y espiritualmente exaltadas quizás sea un error. Deberíamos recurrir a nuestro propio modelo para entender cómo funcionamos nosotros y cómo funcionarían aquellos que están por encima de nosotros. Básicamente el modelo se repite. Es más, si nosotros miramos, los animales funcionan de la misma manera. Cuando unas hormigas invaden a otras o cuando otros animales superiores invaden el territorio de otros, es porque sencillamente sus recursos han quedado constreñidos. Ya no tienen alimento o incluso necesitan otro tipo de cuestiones que ya han desaparecido en esa zona o ese punto que ellos controlan e intentan dominar y controlar otras ubicaciones. Pues si pasamos de ese modelo de los insectos, incluso las plantas hacen la misma operación, los insectos, los seres superiores y el ser humano, podemos pensar que los que están por encima de nosotros de repente cambian todo ese modelo y son fantásticos y maravillosos. ¿Podemos realmente pensar así? ¿O esta vector o esta trayectoria que nos indica cómo funcionan aquellos invasores nos indica también claramente la forma de operar que ellos tienen? Quizás sea repitiendo el modelo que nosotros y la propia naturaleza en suma efectúa también. Vamos a ir con alguna pregunta más. Una buena pregunta. Alessandro Corapi dice, ¿van a poder con nosotros? ¿Van a poder con nosotros? Bueno, eso es una gran pregunta. Según cuentan los aliados de la humanidad transmiten ese mensaje a los seres humanos sencillamente porque ellos estuvieron en un proceso parecido y se consiguieron liberar. ¿eh? Ellos fueron colonizados por una civilización extraterrestre muy poderosa y muy cruel, fueron colonizados de una manera muy sibilina y muy parecida como presuntamente lo están haciendo con nosotros, y cuando se liberaron, además dicen algo interesante, dice, la liberación fue durísima y costosísima. Fue muy duro poderse liberar de los invasores. Muy duro. Y ellos avisan de que nos está ocurriendo exactamente lo mismo. De hecho, ellos comentaban que habían tenido la oportunidad, desgraciada oportunidad, de ver como mundos enteros caían bajo el dominio de estos colonizadores, que en suma, dentro de lo que es lo que Marshall Bian Sumer dice, se les llama a esta comunidad de vida inteligente que existe en nuestra galaxia, se la llama la comunidad mayor. Ese es el nombre que le dan, la comunidad mayor. Es como una especie de vasta zona en el universo, similar a la que he dibujado aquí, la que podéis ver aquí, pero esto sería una miniatura, ¿no? Y aquí solamente he colocado 4 civilizaciones. Estamos hablando de que hay cientos, miles, decenas de miles de civilizaciones, unas más avanzadas que otras. Sí que os puedo decir, parece ser que existen culturas ultra avanzadas, con decenas de millones de años de avance tecnológico, que se han desprendido de su tecnología porque ya no la necesitan. Su control sobre la materia es tan grande a nivel espiritual que ya no necesitan la tecnología, ni siquiera para viajar por la galaxia. Y esos, según lo que he podido leer, me da la sensación de que son como una especie de jueces dentro de esta vasta red de mundos o de comercios que existen en nuestra galaxia. Son como una especie de jueces que marcan unas reglas e impiden e inhiben la invasión por la fuerza. La invasión por la fuerza, similar a la de Independence Day, esa película, bueno, pues eso no se puede producir porque existe una regla que lo impide. Si usted quiere invadir a alguien, tiene que ser con el acuerdo y el beneplácito del invadido. Cuando te firman un acuerdo, has aceptado ser invadido sin que tú te estés dando cuenta. Ese es el problema. Y en ese punto, esas supercivilizaciones de las que estoy hablando y que están espiritualmente muy elevadas, que existen
y que incluso se han liberado de la tecnología, en ese punto ni siquiera ellas pueden llegar a intervenir. Vamos con otra pregunta. A ver qué más tenemos aquí. Sí. Gucifer dice, ¿una gallina puede percibir que el gallinero se aprovecha de ella? Es posible que la gallina nunca llegue a percibir que el gallinero se aprovecha o el propietario de las gallinas se aprovecha de ella. Es posible que una oveja nunca llegue a percibir que el pastor se está aprovechando de ella. Es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de perspicacia. Quiero decir, si a mí alguien me da que comer, si me guarda del lobo, si pone a un vigilante como es el perro para defenderme y ordenarme, si me mete en un redil, ¿cómo voy a pensar que ese que me está protegiendo es malo? Es bueno. Me da de comer, de beber, me saca de paseo, me devuelve al corral, me protege. Tengo que pensar que es bueno. El problema llega en el momento en el que esos animales tienen que pasar a otra función dentro de la cadena alimenticia. En ese último instante es posible, en esa fracción de segundo, es posible que esos animales perciban que han sido utilizados. O quizás ni siquiera eso. Puede percibir tu perro. ¿Por qué quieres a tu perro? Porque yo quiero a mi perro. A mi perro lo quiero porque tengo hacia él una afinidad, un cariño y un amor. Lo cuido, lo dejo que viva en casa, él se porta bien, le doy de comer, lo protejo, le llevo al veterinario, pero lo hago por una razón clara. Pero hay mucha gente que con sus perros los quiere, los cuida y los mima, única y exclusivamente para llevarlos a correr a un canódromo. Y en el momento que esos perros dejan de correr correctamente, que ya no dan rendimiento, esos perros son cruelmente eliminados. Aquí donde yo vivo hay un árbol, un desgraciado árbol, donde una serie de criminales y canallas se dedican a colgar perros cuando esos perros ya no corren tan rápido como debieran, o ya no ejercen esas funciones para las que habían sido desempeñados. Debemos entender que ellos perciben que van a ser o van a tener ese triste final. Lo podemos pensar. El perro pensará, bueno, me cuida, me trata bien, me da de comer. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Al final hay una frase muy conocida en la que se habla en la famosa tabla esmeralda y dice, como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Entendiendo la mónada comprendemos al arcángel, decían los textos de los tres iniciados en el Kybalión. Y sencillamente decía que si eres observador, observas tu entorno, podrás fácilmente entender cómo funcionan esas regiones celestiales. Además hay una famosa frase, me parece que es de Efesios, que dice, porque nuestra lucha no es contra sangre o carne, nuestra lucha es contra las potestades celestiales, las malvadas potestades celestiales que habitan en los cielos y que en realidad o en suma tratan de invadirnos. Bueno, llevamos 44 minutos, vamos a responder a alguna pregunta más. Sergio Corberá. ¿Depredan y se van? Eso es lo que pregunta Sergio. Por lo que he podido leer, parece ser que estas entidades depredan, te utilizan y efectivamente en el momento que han acabado con aquello que recibían, te dejan. Claro que te dejan con el planeta absolutamente esquilmado y destruido. En el caso de la Tierra, por lo que he podido leer en base a los diversos textos y las diversas comunicaciones, son tres los intereses que existen. Uno, los recursos naturales. Algo tiene este planeta, algunos minerales concretos o algo tiene este planeta que les interesa. Dos, los recursos biológicos. Dice que al parecer la explosión biológica que hay en la Tierra es una rareza. Existen otros planetas, pero son muy raros que exista tanta explosión biológica dentro de un planeta. Y eso ellos también lo explotan. Ojo que dentro de la explotación biológica, el ser humano es un ser biológico también, ¿eh?
Y el tercero, y este es curioso, comentan que nuestro planeta se encuentra en un importante punto de paso geoestratégico para los intereses de estas corporaciones comerciales extraterrestres que al final nos quieren invadir. Os voy a mostrar el gráfico para que lo veáis. Es como que, ¿veis estos puntos rosas? Es como que la Tierra estuviese situada en un punto, en un nodo, y fuese un punto, un lugar geoestratégico importante de tener bajo control. También, y como ya he dicho en algunos vídeos, no solo es una raza la que está efectuando esto, presuntamente, que tengo que decirlo siempre, sino que son dos razas en concreto. Unos son seres, los famosos grises, los que habéis visto en muchas películas, e incluso en novelas, o incluso novelas no, porque está basado en hechos reales, lo cuenta Willy Striebe en su libro Comunión. Son seres macrocéfalos, muy delgados, con una piel verde grisácea, con brazos muy finos, con cuello muy estrecho y con unos ojos muy oscuros. Esa sería una de las razas. Y la otra es una raza que los llaman los reptilianos equivocadamente, porque parece ser que nos han comentado que no son reptilianos de manera biológica, se parecen a reptiles muchísimo, incluso tienen la piel escamada, pero son mamíferos en suma. Se parecen muchísimo a reptiles, pero no lo son, ¿no? Eso es lo que cuentan. Bien, Francisco Frutos Hernández hace otra pregunta. ¿Humo qué dice de todo esto? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, pues aquí es un poco complicado porque los humitas dicen que de momento ustedes no pueden hacer nada, lo he dicho ya en algunos vídeos, dicen que en estos momentos es muy difícil. Bueno, hay otra pregunta con respecto a lo que podemos hacer, básicamente, es duro decirlo, pero ellos en dos comunicados dicen, ustedes de momento no pueden hacer nada. Fijaos que es duro, escuchar eso. Ustedes de momento no pueden hacer nada. Decían, salven su mundo. Y es una frase que me habéis oído muchas veces. No salven el mundo, salva tu mundo. Cuídate, haz todo lo posible para cuidarte a ti mismo, a tus seres queridos, pero no intenten salvar el mundo porque no lo van a conseguir. Es más, ellos decían que incluso a plazo, largo plazo, las posibilidades existentes para salir de este problema eran muy pequeñas o nulas. Ya es triste. Pero sí que diré algo, y esto ya lo he comentado en otro vídeo. En algunos textos pudimos llegar a entender que los planes que tenían con nosotros no los iban a poder llevar a efecto, debido a la complejidad tan grande que el ser humano representa para ellos. Vamos a ver, os lo diré de esta manera. Estas razas inteligentes han invadido otros mundos. Pero el planeta Tierra, debido a su enorme biodiversificación, tanto en nuestra especie como principalmente en nuestra especie y nuestra gran fragmentación, es una dificultad alucinante para ellos de poder conquistarnos. No obstante, ahí están. Y de que es muy complicado para ellos, muy complicado. Y los humitas en algunos textos hemos podido llegar a entrever la idea de que no lo van a conseguir. De que no lo van a conseguir finalmente, que es prácticamente imposible meterle mano al planeta Tierra debido a su enorme diversificación. Por eso la búsqueda constante de un gobierno único. Es constante y machacona en toda la plutocracia, toda la oligarquía política mundial. Es machacona la idea, y más lo estoy oyendo últimamente con grandes figuras. Hay que hacer un gobierno mundial. Todo tiene que existir un mando de control único. Están constantemente repitiendo. Bueno, pues eso es un gran peligro. Bueno, aquí David Santos comenta que qué es lo que está afectando a la magnetosfera. A la magnetosfera, bien. Bueno, como sabéis, últimamente metí un vídeo hace unos días en el cual hablaba de que la gente se estaba empezando a sentir mareos, dolores de cabeza, insomnios, bajadas de tensión. La gente en general no se estaba empezando a encontrar bien. Lo comenté en el vídeo, que de manera casual lo intercambié este tipo de cuestiones con amigos cercanos y me dijeron que a todos les estaba ocurriendo lo mismo. Cuando lo pasé a Twitter y a Facebook,
ahí hubo muchísima gente que me respondió de manera positiva. Oye, a mí me está pasando lo mismo, y es que yo también soy un afectado. Hice un vídeo de YouTube, en YouTube, explicando a usted le está ocurriendo lo mismo, e incluso en ese vídeo decía o indicaba que era posible, o posiblemente, fuese debido al sol. El sol no tiene manchas solares en estos momentos. No hay manchas solares. Bueno, no he mirado el último mapa solar, pero hasta hace poco no había manchas solares. No quiere decir que, que esto no sea posible. Sí es posible, pero es una rareza. Es muy raro que el Sol no tenga manchas solares. Siempre tiene manchas solares y es que ahora no hay ninguna. Y al parecer, según pregunta aquí David Santos, la magnetosfera tiene algo que ver en todo esto porque la magnetosfera, que es una capa protectora de la Tierra frente a los vientos solares, está en un estadio muy pequeño, está muy débil. Es como que, digamos que efectos o vientos solares o algún tipo de agente externo al planeta Tierra nos está afectando de manera directa. Creo, sospecho que viene por ahí. Luego también Steven Bejarano pregunta si creo que la gravedad de la Tierra ha cambiado. He preguntado mucho y ya varias personas se sienten cansadas y más pesadas, como con mucho sueño. Y es curioso que diga esto, Steven, porque nosotros tenemos la falsa creencia de que la gravedad de la Tierra es igual. La Tierra tiene una gravedad y pensamos que es en todo el planeta igual. Hay gente que dice, bueno, como está achatada en los polos, hay zonas donde la gravedad es más fuerte y otras más débil. Pero si veis el planeta en el mapa gravitatorio existente, es alucinante. Cada punto tiene un efecto gravitatorio distinto. La gravedad de la Tierra es totalmente amorfa. Totalmente. ¿Cómo es posible? ¿Qué hay dentro de la Tierra para que exista esas enormes variaciones de gravedad? Y al parecer, esto se ha podido constatar incluso bueno, pues con otros mundos, ¿no? Cuando se han enviado sondas a la Luna o se han enviado sondas a Marte, cuando se las colocaba en órbita, se ha podido detectar que esos mundos también tenían una magnetosfera distinta. Bien, vamos con la última pregunta. Bueno, David Conde nos hace una pregunta. Dice que qué opino de los canon que supuestamente están liberando el planeta. Habla del nuevo orden y si están realmente aliados con estos presuntos seres extraterrestres. Yo os puedo decir que, como nos comunicaron en su momento gran parte de la plutocracia, pero vamos a ver, cuando hablo de la plutocracia o hablo de gente poderosa, estamos hablando de los más poderosos, ¿eh? Algunos de ellos, es curioso porque son nombres, yo cuando accedí a la lista, yo me preguntaba, ¿y este quién es? ¿Y este? Yo no sé quién es este. ¿Y este tipo quién es este? ¿Y esta mujer quién es? O sea, muchos de ellos no los conocía. Pero cuando empecé a investigar sobre ellos, yo dije, Dios mío, pero es que esta gente son mil millonarios. Son gente superpoderosa, con un grado de impacto en sus decisiones sobre el planeta Tierra tremendo. Nosotros estamos acostumbrados a oír una serie de nombres, tres nombres, cuatro, Soros, Rockefeller, Rothschild, no sé qué. Pero es que si veis la lista, es absolutamente sorprendente la cantidad de nombres que hay dentro. Y muchos de ellos yo es que ni siquiera los conocía. Hace poco he puesto en Facebook un post de un francés que afirmaba, voy a intentar localizarlo. Voy a intentar localizarlo, que es bastante interesante. Puse un post de un francés que, fijaos lo que decía, y esto es importante. Yo no le conocía a este señor. Yo no le conocía. Voy a intentar acceder a él, que hay muchos de vosotros que no conocéis este dato, y ya con esto ya termino. Vamos a ello. Vamos a intentar entrar. Vamos a ver. Es curioso porque son anónimos, no se les conoce, pero sin embargo están ahí. Están ahí, tienen un poder eh, inmenso. Voy a intentar encontrar el nombre de este señor. Este señor es sorprendente. A ver si aparece o quiere aparecer. Mm -hmm. Aquí está. ¿Sabéis vosotros quién es
Ray Dalio. Ray Dalio. Sí, sí, como suena. Ray Dalio. ¿A que no? Nadie sabe quién es Ray Dalio. Bueno, pues Ray Dalio es el director de uno de los fondos de inversión internacional más potente del mundo. Ahí es nada. Este señor que nadie conoce. ¿Y sabéis lo que dijo Ray Dalio hace poco en Francia? Concretamente en el DAX, en el TEF, perdón, en el TEF. Dijo lo siguiente, lo tengo colocado porque fue una noticia que sorprendió bastante. Dijo, no es una recesión, es un colapso. Habrá un nuevo orden mundial. Eso lo dijo este señor. Que yo no le conocía, ya cuando empecé a andar quién era, Ray con Y, Dalio, dije, Dios mío de mi vida, pero es que esta gente conoce perfectamente los planes. Bien. Bueno, llevamos ya un buen rato, llevamos ya una hora prácticamente. Hemos tratado sobre este delicado asunto que quizás entre bambalinas esté ocurriendo para el drama humano. Espero que el final de toda esta ecuación sea favorable a nosotros, aunque sí que os digo que no será fácil, si efectivamente nos está ocurriendo esto, salir de este gran problema. El primero de los grandes escollos es la propia negación humana. Una vez que se supere ese escollo, quizás podamos empezar a tener o ver algo de luz al respecto. Lo voy a dejar en este punto. Ha sido un placer estar con todos vosotros y gracias por seguirnos en Mundo Desconocido, ese canal que es vuestro canal y al que os animo a que deis like, a que os suscribáis y por supuesto si queréis dar un paso adelante os hagáis miembros de Mundo Desconocido, esa pequeña comunidad en la cual una serie de personas pues tenemos una serie de actividades adicionales. Lo dicho, lo dejo aquí. Como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.